saben y recuerdo, estamos viendo doctrinas básicas de la palabra del Señor. Y cuando decimos básicas, estamos diciendo que es lo necesario, es lo primordial, es lo que deberíamos de entender en pleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, son doctrinas que nos dan conocimiento, nos dan crecimiento y nos dan el escudo para de esa manera poder resguardarnos de la mentira. ¿Ok? Cuando yo tengo la verdad, pues, la mentira no puede violar esa parte, ¿verdad? Porque mi parte cognitiva, esa parte que me permite Dios tener para aprender, para almacenar el conocimiento, para yo poder dirigirme en bien, pues está allí y la mentira no va a traspasar eso. En la palabra, en teología, nos habla del yelmo, que es esa parte de refuerzo de nuestra mente, porque ahí es donde el diablo trabaja y pone cosas para hacernos sentirnos mal. Cuando no tenemos el conocimiento, pues nos sentimos que no sabemos qué hacer o la misma falta de conocimiento nos lleva a actuar mal y a pecar. Entonces eso es lo que no queremos. Y la doctrina del Señor es importante para que eso haga efecto en nuestras vidas y es ella la que nos va a guiar en medio de este mundo postmodernista que dice que, pues, en su primer objetivo, decir que pues nosotros, la verdad es algo subjetivo, es algo, lo que es para ti verdad, para mí no puede ser verdad. Entonces, no, la palabra del Señor es la verdad. Y cuando yo tengo la verdad, pues estoy bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, tenemos que conocer la verdad, porque es la verdad la que nos va a mantener siempre rectos. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento de la doctrina, entonces nos vamos de un lado al otro. ¿Eh? Entonces somos ambivalentes, porque no tenemos la fortaleza de la doctrina en nuestras vidas. Así que es muy importante que nosotros podamos entonces, hoy hemos estado tratando temas, perdón, temas, como ustedes saben, desde el año pasado estuvimos viendo el tema de la doctrina de Dios, estuvimos viendo el tema de la doctrina de la palabra, estuvimos viendo también el tema, a ver, si alguno recuerda, pero hemos ya tratado unos 3 o 4 temas doctrinales muy importantes. Y hoy vamos a ver de Cristo, vamos a ver la doctrina de Cristo, lo que llamamos cristología en teología, ¿verdad? Es el estudio de Cristo y creo vamos a tener quizás unas 2 clases o pudiera ser más, porque es un tema extenso y yo quiero hacerlo extenso. Usted me diría, pero el Padre y todos los otros temas no son importantes, son muy importantes también. Pero el tema de Cristo, porque es nuestro Salvador y tuvo que ver con nuestra vida en el sentido humano. Él nos conoció desde la parte humana, ¿verdad? Entonces, es tan importante el que nosotros podamos aprender de Él, ¿verdad? Que vivió como nosotros y en medio de nosotros y venció.
Entonces, Él tiene la manera como yo puedo también hacerlo, y eso es lo que Él quiere, que le sigamos, que le imitemos, que hagamos lo que Él hizo. Entonces, por eso va a ser extenso, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes escribieran, tomaran nota, porque es importante, muy importante, vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay muchas religiones, hay muchas sectas que van en contra de la vida de Cristo y la existencia, o le dicen que fue un espíritu, fue un buen hombre, pero que no fue Dios. Entonces, todas esas cosas van a ser contrarrestadas con la doctrina del Señor Jesucristo, que es, vuelvo a decirlo, es de suma importancia para cada uno de nosotros como cristianos, como estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, es eso. Vamos a tener 5 o 6 preguntas que si usted me manda su correo, ¿verdad? Usted al terminar la clase debería de enviarme con una palabra a su correo, con un mensaje que diga mi tarea, algo así. Entonces yo le voy a reenviar esa tarea y van a ser unas preguntas con su allí para que usted escoja la respuesta y bueno, la escoja. Primero le recuerdo, bueno sería que investigara, no se dejara llevar por lo que usted escuchó, sino que investigara y marque su respuesta ahí simple, ¿verdad? Entonces me la devuelve. Eso sí, muy importante. ¿Por qué? Porque estas preguntas son preguntas claves para nosotros adquirir el conocimiento en esta materia de Cristo. ¿Ok? Entonces, es importante y es escogencia simple allí, pero yo no quiero que escojan a ti, Marina, de Pirihuela, ni nada de eso, sino que ustedes den una pequeña investigación y puedan de esa manera poder acertar en la respuesta. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos y quiero comenzar pidiéndole al Señor que nos bendiga. Amén. Señor bueno y poderoso, te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias a mi Dios por esta oportunidad que nos das de tener un nuevo programa, Señor, de Conéctate con bendición y vida. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, porque les has puesto en su corazón, Señor, para que aprendan y que sea de bendición este programa. Te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa mente abierta y un corazón abierto también, y ambos estén atentos y que nada pueda interrumpirnos esto, Señor, el que podamos aprender y que ese aprendizaje haga mella en nuestras vidas, Señor, y que podamos crecer, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Bienvenidos todos entonces. Fíjense algo. Yo como estudiante de la palabra del Señor y ministro de la iglesia durante muchos años, he llegado a una conclusión, es muy personal. Y viendo todo esto, la iglesia misma en su tiempo, puedo decir que esta iglesia de este tiempo, esta iglesia contemporánea, ha dado por sentado que conoce al Señor. Está bien. ¿Quién conoce al Señor? Yo conozco al Señor. Pero a veces lo decimos, pero la realidad
realmente es otra. Déjeme decirle. Cada uno de nosotros en este mundo, como yo lo digo, posmodernista, ignoramos mucho la existencia, la vida misma del Señor, lo que fue su sacrificio, lo que Él hizo, su vida, y mucho más no llegamos a comprender lo que la palabra nos habla acerca de su reinado. Yo diría que tenemos que tener vergüenza ante nuestro Padre, ¿verdad? Por no conocer bien a nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de vivir conociendo al Señor. Gracias a nuestro Padre bueno y poderoso que en medio de su gracia permite que vivamos aún en todo esto, ¿verdad? Pero que lo importante y lo que Él desearía es que nosotros conociéramos realmente a Cristo. Porque si no conocemos a Cristo, entonces no le vamos a amar como Él debería de amarse. Cuando no conocemos a alguien, pues no le amamos en realidad. Por eso yo siempre estimulo, enseño a la iglesia que debemos de conocernos los unos a los otros. Porque si yo no conozco a Daniel, si yo no conozco a Leslie, si yo no conozco a Lenny, si yo no conozco a Katy, pues yo no voy a amarle como tengo que amarle. Pero si yo le conociera, ¿verdad? Fuera diferente. A veces nosotros con nuestra gestualidad expresamos algo que no somos por nuestra manera de tener la cara. A veces yo puedo enseñar y la gente ve en mí, ese señor es duro, mire la cara, es como que se estuviera como enojado o algo así, ¿no? Pero cuando habla conmigo yo no soy así. Es cosa que pasa en medio de nuestra forma. A veces uno tiene toda la cara alegre y no es la verdad, ¿verdad? Como el payaso, ¿verdad? La gente trabaja como payaso, pero en realidad no son personas alegres ni nada. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros tenemos que conocer, porque cuando nos conocemos, amamos. Eso suele suceder en el matrimonio mismo. Cuando el matrimonio, la persona se va conociendo, va arraigando ese amor, va haciendo ese amor más fuerte cada día. Y eso es lo que Dios te enseña al matrimonio. Entonces, nosotros tenemos que conocer al Señor Jesús, no solamente esas tres palabras que nació, que murió, que resucitó, o que es mi Salvador. Tenemos que conocerle a Él. Y estas preguntas que yo les mando son preguntas que permiten ir conociendo mucho más al Señor aún en su propia vida. Entonces, por eso es bueno como tarea investigar, anotar y en su cuaderno tenerlo. Pero cuando, vuelvo y repito, conocemos al Señor, la vida se nos hace más fácil. En el Señor, la vida es más fácil. ¿Ve? Porque eso fue lo que Él vino realmente a hacer para nosotros, que la vida fuera diferente, más fácil, que hubiese paz en medio de toda circunstancia que podamos vivir. Entonces, seguirle no será difícil, sino que vamos a apreciar mucho más cada instante que podamos vivir en el Señor. Me gusta lo que Blaise Pascal habla. Dice, Jesucristo es el centro de todo y el objeto de todo. Y el que no lo conoce no sabe nada de la naturaleza y nada de sí mismo.
Eso lo dice un hombre y me gusta, ¿verdad? Porque es la realidad y es lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando escuchamos de que Cristo es completamente humano y a la vez completamente Dios, tendemos a entrar en conflicto cognitivo, en ese conflicto de cómo es eso, qué es esto, no lo entiendo. Y muchas veces he escuchado cristianos que hablan y dicen, no puede ser que él haya sido 100% humano porque, bueno, no, él tuvo que ser Dios porque por eso fue que no pecó. Entonces, no, en la Biblia misma, y lo vamos a ver que nos demuestra, nos muestra que el Señor fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Y que no entendemos bueno, como el Señor es semejante a mí, pero a la vez es diferente. Entonces, las escrituras son las que nos van a aclarar, las que nos van a demostrar, como dije antes, que Cristo es Dios, ¿verdad? Y eso es importante. Y yo quiero que lo anoten, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de adoración de Jesús, encontramos en la palabra del Señor pruebas, ¿verdad? Que nos dicen que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Mateo, vamos a Mateo, el capítulo 2, verso 11. Allí vamos a ver la historia de los magos, que es muy conocido aquí, esa tradición de los magos. Y en estas noches estuve atendiendo a alguien. Cuando salí estaba cerrada la calle y había un desfile, era el desfile de los magos aquí, ¿verdad? Es tremendo. Pero fíjense, allí nos habla acerca de estos magos y solo Dios debe ser adorado y allí nos están demostrando eso, ¿verdad? Que magos que estudiaban la astrología pudieron ver una estrella y ellos, como yo explicaba en una oportunidad, en una predicación el año pasado, ellos, por el caos que había mundial y por todo esto, ellos dijeron, esta es una esperanza, tenemos que ir a conocerle. Y eso fue lo que ellos hicieron. En Mateo, el capítulo 21, en el 15 y en el 16, dice que él fue adorado y alabado por los niños también, ¿ok? Es algo que se expresa allí en la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9 al 11, nos habla de que Él es el Señor y todos debemos de arrodillarnos ante Él, y eso es una expresión de adoración a, a una persona con poder, con majestad, ¿ok? Entonces, esa era la costumbre en el tiempo antiguo, que la persona se arrodillaba y mostraba reverencia ante el rey o ante la reina. Entonces, eso lo vemos. En Apocalipsis, el apóstol Juan escribe en el capítulo 4 y en el capítulo 5 que él, junto al Padre y el Espíritu Santo, son adorados. Y lo expresa ahí. Y que solo Dios debe ser adorado. Por eso él lo está diciendo. ¿Okay? También la palabra del Señor nos da testimonio de que Jesús uh, pues Jesús es Dios y no es lo que nosotros dicen. La Biblia es el testimonio de esto. Y Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, que nos enseña que, bueno, el Señor Jesús no es la misma persona que el Padre, porque es diferente, ¿ok? Él es el Hijo, ¿ok?
Entonces, eso nos enseña, pero ¿qué nos está diciendo? Que es un ser y que es Dios a su vez, pero que no es igual al Padre porque cada uno tiene su personalidad. Entonces también en el capítulo 14 de Juan, en el verso 16 y 17, dice que no es la misma persona divina que el Espíritu Santo. O sea, es otro. El Espíritu Santo es otra persona. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiere llevarnos el escritor cuando escribe. Y Lucas también, en capítulo 24, en el verso 39, pues nos dice que el Señor no es solo un espíritu, sino ambos. Él es cuerpo, Él es espíritu, igual que nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, también en el capítulo 15, verso 14, dice que Jesús no está muerto, sino que Él resucitó. En Mahoma tiene un lugar donde lo enterraron, y ahí quizás está la ceniza, no sé, igual a todo Buda, toda esta gente, pero el Señor, la tumba está vacía, ahí no hay nada, porque Él resucitó. Y nosotros sabemos, y ahí no he ido a Jerusalén, es mi sueño, y poder ir a Jerusalén y poder estudiar un poco más acerca de todo esto, pero lo veo en video y ahí está la tumba del Señor, pero está vacía, ¿ok? Entonces eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. El escritor de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1, del 1 al 3, él me dice que Jesús es más grande que los profetas, que los patriarcas, ¿verdad? Entonces, es mucho más que cualquier patriarca que nos habla la palabra del Señor. También el escritor de los Hebreos, en el mismo capítulo, pero en el verso 4 al 14, nos habla de que Jesús no es un ángel, ¿ok? No es un ángel. Entonces, él vino y nació, y ya vamos a ver todo lo que es referente a eso, pero tenemos que estar claros. Eh, Juan también en su primera carta, en el capítulo 4, verso 3, ¿verdad? Dice que no es solamente Dios, que también es hombre. Y allí es donde nos lleva Juan, es uno de los escritores que nos menciona mucho acerca de esto. Entonces tenemos que saber eso. El salmista, cuando escribe en el 130, ¿verdad? Nos habla de que Jesús no tiene solo naturaleza divina, sino que tiene naturaleza humana y divina. Jesucristo, el Señor, es una sola persona divina con dos naturalezas, una divina y una humana. Eso es lo que la palabra del Señor me enseña, ¿verdad? Y que Él es la segunda persona de la Trinidad. Es la palabra del Señor entonces. Allí vamos bien, vamos entendiendo de que el Señor Jesucristo es Dios y que es la palabra. Por eso quiero ir verso a verso, perdón, libro a libro, que nos menciona acerca de esto. Los mismos apóstoles en sus cartas, sobre todo el apóstol Pablo, cuando escriben Colosenses en el capítulo 1, en el verso 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a Colosenses. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 1, en el verso 2, también nos da como un saludo trinitario allí, ¿verdad? Entonces, expresando y mostrando de que el Señor es parte de esa Trinidad. En su segunda carta,
también el apóstol escribe en el capítulo 1, verso 1, habla acerca de eso, de que Dios es Dios y es Salvador, y que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador, y que están conectados. Eso es lo que nos escribe el apóstol Pedro. El apóstol Pablo sigue en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, pues nos habla de que el Señor habitó corporalmente en toda su plenitud de la deidad. O sea, él aún estando aquí, aún habiendo dejado todo, él seguía siendo Dios. No es que él no fue Dios, él fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Entonces, eso no se podía quitar de allí. Lo único que él hizo, yo quiero estar allí, nació allí, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, pero pasó su tiempo allí en la pancita de María y luego nació como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, como todo ser humano. Entonces, allí lo vemos como lo dice Pablo cuando escribe a Colosenses. También cuando el apóstol Pablo en su carta, mi carta preferida, que es Romanos, que es una carta doctrinal, ¿verdad? 100%, él nos dice en el capítulo 9, en el verso 5, nos dice que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, nos da a entender quién es el Señor Jesucristo. Pablo escribe también a Tito en el capítulo 2, verso 13, y también él le dice y muestra al Señor Jesús como un gran Dios y como un Salvador, ¿ok? Nuestro Salvador, Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, allí vamos entendiendo lo que los apóstoles escribieron acerca de ello, ¿verdad? Que como dije, el apóstol Pablo, por ser uno de los que más escribió, ¿verdad? Pues tuvo la oportunidad de hablar mucho más acerca de eso. Cuando él escribe en su segunda carta a la iglesia de Corinto, en el verso 12, del 8 al 9, él les enseña a ellos que acerca del Señor Jesús, y en esta oportunidad él está orando y él personalmente dice y enseña que debemos de orar a Dios. Igualmente, allí en esa misma carta, capítulo 13, verso 14, él dice que él es quien, el Señor Jesús, es la fuente, ¿sí? Él es la fuente de gracia divina, que solo viene de donde de Dios. Una vez más es aquí mencionado pues, junto a el Señor Jesús, junto a las otras personas de la Trinidad. Entonces es importante. Eso lo dijeron los apóstoles, ¿ok? Eh, Pablo también, cuando escribe la carta a la iglesia de Filipo, él habla acerca de que, bueno, el Señor Jesucristo eh, se hizo forma, ¿verdad? Siendo Dios, pues no escatimó, dice, ser igual a Dios, sino que, bueno, tenía que aferrarse, le enseña a aferrarse a eso, sino que no, él se despojó, ¿ok? Y se quitó no, yo voy a ser un humano, ¿ok? Se despojó de sí mismo, de todo lo que significaba venir de un reino y ser lo que era allá. Pero él se hizo un hombre, un homo sapiens, ¿verdad? Con todo lo que significaba. Por eso es que nosotros debemos de conocer, wow, lo que el Señor hizo.
él lo hizo por amor. Y una cosa es que en el Antiguo Testamento lo vamos a ver como él tuvo su participación y podía, como ángel del Señor se le menciona en el Antiguo Testamento, él tomaba forma de persona y se le apareció a varios y pudo hacer cosas, pero era muy diferente misiones a vivir en un lugar. ¿Ve? Yo como misionero, por ejemplo, eh, eh, bueno, he estado en la selva y una cosa es visitar la selva y estar 2, 3 días, una semana, cuando máximo, pero vivir en la selva es algo diferente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, él pudo haber tenido misiones y venir y hacer cosas, pero una cosa era haber venido y otra cosa es haber nacido, haberse criado, haber pasado por lo que tenía que pasar como un ser humano. Es, es tan importante que podamos nosotros entender esto, ¿verdad? Entonces, él no escatimó, él dijo, no, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Y vamos a ver todo eso, por eso es que yo quiero acentuar bien este tema, este estudio de cristología, para que nosotros podamos entender muy, muy bien acerca del Señor Jesucristo y esto nos lleve a que nuestra fe pueda crecer y podamos amar mucho más al Señor por lo que Él ha hecho y que podamos sentir realmente lo que la palabra del Señor nos menciona acerca de todo lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, el escritor de los Hebreos, como dije, nos menciona de que él no es un ángel, él es eh, el Hijo de Dios. Y también nos enseña el escritor de los Hebreos en su escrito, sobre todo el primer capítulo, que tenemos que adorarle y que tenemos que pues, seguirle, tenemos que ver cómo lo llama, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que, bueno, es glorioso. También menciona a Santiago sobre todo, dice, el glorioso Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, y qué interesante porque lo vamos a ver nosotros cuando veamos a Santiago verso a verso, vamos a entender también mucho más por qué Santiago era hermano del Señor, o medio hermano, o el Señor era el hermano mayor. Entonces, eso es otra cosa. A veces nosotros creemos conocer al Señor y no sabemos que Él tuvo hermanos, también hermanas, ¿ok? Después de Él vinieron hermanos y también hermanas. Él era el hermano mayor. Pero Santiago, él creyó en el Señor en su resurrección. Y lo vamos a ver cuando veamos a Santiago. Pero qué interesante porque él le llama glorioso Señor. Ya se despoja él de aquello que quizás hacía mella en su mente y en su corazón, de que era hermano y que para él le parecía una locura todo lo que hacía, porque realmente era eso. Pero él creyó realmente cuando el Señor se le aparece después de resucitar. Y es allí donde comienza el Señor a hacer algo en la vida de su hermano Santiago, o de su hermano Santiago, que se convierte en un líder de la iglesia, llega a pastorear una de las iglesias más renombradas de nuestro Nuevo Testamento, del principio de la iglesia, que era la iglesia de Jerusalén. Entonces, él fue un pastor allí. Entonces, fíjense, ¿no? Como el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, a mí me encanta porque él le dice que el Señor es el alfa y el omega. Él es
El alfa es, en el abecedario es la primera letra del abecedario, ¿verdad? Y omega es como para nosotros la Z. Entonces por eso dice es el principio y es el fin. Entonces esos son los dichos más directos donde los apóstoles hablan acerca del Señor Jesús y que Él es nuestro Dios, ¿okay? Nuestro Salvador, pero es nuestro Dios. Entonces, y que, bueno, podemos entender que Él estuvo aquí, estuvo en medio de nosotros y que nos enseñó que podíamos pues vencer este mundo si poníamos nuestra mirada en Él, como Él la puso en el Padre. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y nosotros, como cristianos, debemos de hacer las cosas que Cristo nos manda a hacer. Por eso, a veces no conocemos todo lo que Él ha dicho. Entonces, solamente escuchamos predicación y no estudiamos a fondo lo que el Señor Jesucristo nos está dirigiendo a hacer para poder crecer, para poder vencer, para poder madurar, para poder ser las personas que Él quiere que seamos. Y hay declaraciones del mismo Señor Jesucristo en la palabra diciendo lo que es. Y eso es interesante que nosotros lo veamos, sobre todo cuando comienza en el Nuevo Testamento, Mateo, en sus capítulo 4, sobre todo, el Señor habla, dice, no tentarás al Señor, a tu Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, era Jesús el que estaba siendo tentado, no el Padre. ¿Eh? Entonces, Él lo está diciendo allí para que nosotros entendamos. Mateo también en ese capítulo 4, pero ya en el verso 10, habla de que al Señor tu Dios adorarás. Y se lo dice al diablo, al enemigo, allí en el desierto, cuando fue llevado para ser tentado y que el enemigo quería tentarlo para destruirlo y sabía que tenía hambre y le dijo, mira, hay un poco de piedras ahí, conviértelas en pan y come, tienes hambre. Entonces es allí donde el Señor, sacando ese carácter de su padre, por eso es que él está empeñado y sobre todo el apóstol Pablo y sus discípulos en su enseñanza de que nosotros debemos de formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque él en ese momento nos está enseñando, si yo no tuviese carácter del Señor, de mi Padre en mí, yo hubiese seguido ante el enemigo, pero no, él tenía el carácter. Y bueno, sacó a relucir ese carácter del Padre. ¿Eh? ¿Sí? Mira, te lo dijo, al Señor, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Eh? El enemigo, Satanás, tenía que someterse a lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Más nada. ¿Ve? Entonces, es interesante. Cuando leemos también Mateo en el capítulo 5, ya avanzando, vemos que el Señor dice, pero yo os digo, y habla allí, ¿verdad? El escritor, el evangelista, que el Señor enseñaba con autoridad y con una autoridad divina, ¿ok? Él era el Curios, el Señor, ¿ok? Entonces, él enseñaba con esa autoridad y él tenía esa autoridad. ¿Eh? Quizás los profetas hubiesen dicho, así ha dicho el Señor, pero no, el Señor decía, yo os digo, o sea, es con autoridad. ¿Sí? Los profetas nunca decían, yo estoy diciendo, no,
Jehová dice, el Señor dice, nuestro Dios dice, porque es la autoridad divina. Entonces, Él está mencionándose de esa manera. Entonces, bueno, ese es el Señor mismo. ¿Ah? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo Dios tiene el derecho de determinar quién va al cielo y quién no. Así lo está escrito Mateo en el capítulo 7, verso 21. Y es Él el que lo está determinando. Entonces, es nuestro Dios. ¿Eh? Es nuestro Dios, más nada. Eso es lo que Él nos está diciendo. Entonces, él dice, tengan ánimo. ¿Eh? Ah, ah, y le dice allí en Mateo 9, verso 2, a una persona en ánimo, los pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecado? Solamente Dios. ¿Eh? Entonces, es muy importante que podamos nosotros leer lo que la palabra del Señor dice, sobre todo sus escritores ah, ah, allí, y que el Señor lo está diciendo. Porque cuando usted ve, cuando el Señor habla en su Biblia, la mayoría tiene la letra en rojo, significando de que es el Señor el que se está expresando. Entonces, eso lo está diciendo él, ¿ok? Entonces, Juan mismo dice, Él es el creador. El mundo fue hecho a través de Él. Solo Dios es creador. ¿Eh? Pero en la creación, Él estaba ahí presente junto con el Espíritu Santo. ¿Eh? El Señor lo menciona, o Moisés lo menciona cuando escribe Génesis. Hagamos. Está en plural, habían varios ahí. Entonces, es muy interesante. Juan también, en el verso, capítulo 3, verso 6, que dice, bueno, que Él es el unigénito, en el 16. El unigénito, el único, el no creado. Entonces, ese es el Señor. Y también dice las declaraciones mismas de nuestro Dios. Y él dijo, yo soy. ¿Eh? Yo soy. Ese famoso yo soy de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Yo soy, como explicaba el pastor, Jehová, que allí aparece la Y, la H, la W y la H, porque no había vocal, y ese era el nombre del Señor. Yo soy el que soy. ¿Eh? Antes de Abraham, el Señor era, ya era. Él no fue creado. Él nació como hombre, pero no fue creado. Él ya existía. Él lo que hizo fue dejar su trono, su corona. Se despojó a sí mismo de todo eso para venir a este mundo. Y si no entendemos, yo quiero dar el ejemplo de vivir en un lugar hermoso, bello, para ir a vivir en medio de un lugar donde no hay nada, donde no tienes nada. Él mismo lo decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tenía nada, el Señor no tenía nada. ¿Eh? Entonces, qué bueno es que podamos nosotros verlo. ¿Eh? Él es, él es el que se describe allí. La palabra habla Juan en el 14, habla de que el Señor hizo obras de Dios. Entonces, y si algo pidieres en mi nombre, lo dice en el capítulo 14, verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces,
Qué hermoso, ¿ok? Qué hermoso es que nosotros entendamos lo que el Señor estaba diciendo y nos dice a través de su palabra, expresando su deidad, ¿eh? Confirmando lo que los mismos escritores pues escribieron, ¿ok? Los evangelios, los primeros libros del Nuevo Testamento, pues ellos se encargan de hablarnos acerca de Jesús, sobre todo Juan, sobre todo Mateo, ¿eh? Nos habla Lucas, también Marcos, nos habla de Jesús de una manera desde su perspectiva, como lo que eran, escribieron como judío, como lo que era cada uno, ¿verdad? Y desde el punto de vista, como ellos lo veían, y como lo enseñó el Señor a ellos, ¿eh? Del punto de vista humano, del punto de vista como Dios, como hombre, como hijo de Dios. Ellos escribieron mucho referente a eso. Me encanta Juan que dice que Él es el verbo, el verbo. Y tiene una profundidad increíble que en alguna oportunidad podemos hablar acerca de qué es lo que estaba hablando él, por qué lo escribía de esa manera. Y nos habla del unigénito que no ha sido creado, ¿sí? Nos habla de eso, de el unigénito Hijo de Dios. Qué hermoso, de verdad. Y bueno, vemos también en la palabra del Señor testimonios personales eh, que los escritores, sobre todo Mateo, que lo escribe en el verso 16, el 15, el capítulo 16, verso 15, ¿ok? Dice, Señor quería saber, ¿quién cree usted que soy yo? ¿Quién dice? El Señor quería que ellos entendieran quién era Él. Estaba usando eso para buscar el concepto de su gente que les estaba siguiendo. ¿Quién cree usted quién soy yo? ¿Quiénes creen que soy yo? ¿Quién decide que soy yo? Es muy interesante. Él, como Dios, como nuestro Señor, Él nos habló de la gran comisión en el Mateo 28, 19, el famoso versículo, ¿verdad? Nos comisionó a nosotros para discipular a la gente, enseñar a la gente acerca de Él. Y el apóstol Pablo lo decía en su carta. Yo les voy a hablar de ustedes de lo que a mí mismo me hablaron. Y yo les voy a decir a ustedes de lo que a mí me enseñaron. Yo también les voy a enseñar. Entonces, el Señor nos comisionó a nosotros para que enseñáramos a la gente acerca de Él. No como algo que no se puede hablar, no. Hablar de Él como ese hombre que hizo lo que tenía que hacer, que vivió lo que tenía que vivir y lo vivió con esa dirección de Dios y sometiéndose al Espíritu Santo en ese sentido de guianza para enseñarnos a nosotros que nosotros teníamos que hacer lo mismo, guiarnos, someternos a Él y someternos al Espíritu Santo para como hombres en medio de nuestras maneras, de nuestra emocionalidad, de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad, esas cosas que están arraigadas en nuestra alma, podamos seguirle a Él como tiene que ser. No dejándonos llevar por lo que pienso, por lo que siento o por lo que me da la gana de hacer o querer hacer. No.
Es que yo tengo que entender, tengo que tener en mi parte cognitiva el que el Señor es mi Dios. Y que yo tengo que guiarme por Él, por lo que Él hizo, por lo que Él me enseñó. Y el Espíritu Santo está allí para guiar mi voluntad, porque yo ahora lo tengo que sentir. Yo tengo que sentirlo. Y ese sentimiento me tiene que llevar a hacer, demostrar lo que soy realmente. Por eso es que en el cristianismo, en el concepto de cristiano, no hay una doble cara, no hay hipocresía, no debe de haber hipocresía. Entendiendo la palabra hipocresía en el griego que significa tener doble cara o actuar. Yo no tengo por qué actuar. Yo no tengo que parecerme a un santo, ni caminar como un santo, ni pensar como pensaban los judíos piadosos allá en el siglo de enredo, donde pensaban que si abrían los ojos en la calle se iban a contaminar y andaban en la calle como ciegos, con los ojos cerrados. No, yo tengo que abrir bien los ojos en este mundo en el que vivo, que está enseñando de que no hay Dios, de que Cristo no es Dios, que es un poder, una simple divinidad. No, es mi Dios, es mi Salvador. Es el que realmente le dijo a su papá, yo soy el que voy abajo a sacrificarme, yo voy a hacer el sacrificio, el sacrificio vicario para que otros puedan tener una relación contigo, Padre. Y Él fue el que hizo eso. Él fue el que permitió que yo usted tuviera una relación ahora con Dios. Y que Dios lo mira a usted a través de él, de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Wow, esto es profundo, pero es sencillo a la vez entenderlo. Tenemos que entenderlo con el entendimiento espiritual, con el Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo me guía toda verdad y que es su palabra la que me está llevando a entender lo que el Señor Jesús es. Y se hizo humano, se encarnó, ¿eh? Se humanizó siendo hijo de Dios. ¿Eh? Lo hizo. Y me gusta lo que Lucas, lo que Juan y lo que el escritor de Hebreos escribe en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque, bueno, él no era un ángel que dijo yo soy el que... No, el único que podía hacer eso era el Hijo de Dios, era el único. Quizás ángeles quisieron hacerlo y a lo mejor allá en el cielo, yo voy, Señor, yo quiero hacer eso que tú quieres. No, ustedes no pueden hacer eso. Eso el único que puede hacerlo es mi Hijo. Y Pablo lo dice, el que no escatimó, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará con él todas las cosas? Eso es una belleza de versículo. Fue mi primer versículo cuando tenía 9 años. Y ha sido de tanta bendición en mi vida. Pero es así. Me encanta cuando Lucas lo ve y enseña acerca de la concepción del Señor, que fue a través del Espíritu Santo. Ahí viene esa línea, ¿no? ¿Eh? Y Lucas también lo dice, en el capítulo 24, dice que esa resurrección fue hecha por el Padre. El Padre fue el que resucitó al Hijo. ¿Eh? Fue el poder de nuestro Padre Celestial. Y fue hecho por Él. Él le resucitó de entre los muertos para que esa resurrección fuera una bendición para ti y para mí. ¿Eh?
Entonces, es eso. ¿Y cuál fue la misión? Me encanta Juan, que lo dice en el capítulo 5, que la misión del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Es muy bueno. Y vamos a dejarlo para la próxima oportunidad. Les recomiendo que puedan ustedes a conectarse en el próximo estudio, el próximo martes, ¿ok? A la misma hora, 8, una horita nada más. Ya terminé. Permítame darle gracias al Señor por su vida y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de su obra y de su sacrificio, como lo hizo. Siendo el Hijo de Dios, no escatimó, sino que pues se entregó por todos nosotros. Fue el sacrificio perfecto y vamos a seguir viendo esto. Yo creo que van a ser más de varias clases, porque esto es muy rico, esto es inmenso, esto es una riqueza y no se lo pierdan. ¿Ok? Oramos, Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener, Señor. Gracias por este tema que está en tu palabra, pero que estamos estudiándolo para que pueda hacer mella en nosotros y que eso enriquezca nuestra fe, nuestra vida como cristianos. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por haberlo enviado, por haber dado Él su vida por nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Muchísimas gracias. Permite que podamos seguir estudiando y que muchas personas puedan llegar a conectarse, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.